las personas que nos acompañan aquí o que nos están viendo por el streaming. Quisiera empezar con Odilia Romero. Muchísimas gracias por estar aquí. Ella es cofundadora y directora ejecutiva de Comunidades Indígenas en Liderazgo, Cielo. También es intérprete independiente de zapoteco, español e inglés para comunidades en Los Ángeles y en otras partes de California. Tiene más de una década de experiencia organizando comunidades originarias migrantes, labor por la cual ha sido reconocida con diferentes publicaciones, premios y conferencias en instituciones en Estados Unidos como Johns Hopkins, USC y UCLA. Muchísimas gracias, Odilia. María Ángel García Ramos, que está de manera virtual. Ella es directora ejecutiva de Women Enabled International. Ha trabajado los últimos 15 años como defensora y promotora de derechos humanos, con énfasis en los temas de diversidad, inclusión, género y discapacidad. Anteriormente trabajó en la Oficina de Diversidad e Inclusión en el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del TEC de Monterrey. También se desempeña como presidenta del Consejo para Personas con Discapacidad de Nuevo León y como consultora y conferencista. Muchísimas gracias, María Ángel. Aide Zamorano, muchas gracias, Aide. Ella es fundadora de Mamá Godín. Fue integrante del Consejo de Cambio Climático para el Gobierno Federal de 2020 a 2023. Lideró el Comité de Responsabilidad Social y Ética de la Cámara de Comercio Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Desde 2020 realiza el ranking Mamá Godín para reconocer a las organizaciones que fomentan la corresponsabilidad. También es docente de la Escuela Nacional de Protección Civil y columnista para Opinión 51. Bienvenida, Aide, muchas gracias por estar aquí. Finalmente, Stephanie Rojas, gracias, Stephanie, de Liberlibres. Ella es repartidora por aplicación y es activista de derechos laborales. Al ver la necesidad de estar cuidadas de la violencia que se vive día a día en el entorno de estas plataformas, decidió organizar a sus compañeras repartidoras en el colectivo de Liberlibres, del cual es fundadora e integrante para movilizarse hacia el reconocimiento y protección de sus derechos como empleadas. Entonces, un aplauso a todas ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Voy a empezar dándole la palabra a Odilia y preguntándote, Odilia, ¿cómo caracterizarías tu lucha? ¿Cuál es tu lucha y cómo llegaste a ella? Bueno, ¿cómo llegué a esta lucha? Pues de mi propia experiencia como niña migrante, niña de familia separada. Mis papás se fueron a Estados Unidos y eventualmente mandaron a traerme. Y yo llegué a Estados Unidos solo hablando el zapoteco. Eventualmente tuve que aprender el inglés y se asumió que yo hablaba español. Me mandaron a clases de español, pues donde no entendía absolutamente nada y como no respondía en español, se asumió que hablaba inglés y me mandaron a clases de inglés completamente. Entonces, de alguna manera aprendí el inglés primero que el español y de ahí nace mi lucha. Nace por experiencia propia de ser una niña monolingüe en Estados Unidos, una niña que llega y de pronto se ve como le dicen que sí es mexicana, que sí es latina, que sí es hispana, y pues yo no tenía como idea de qué eran esas etiquetas. Yo solo sabía que era de un pueblo que se llama Sogocho, y es más, no sabía que Oaxaca existía o que México existía, ¿no? Porque mi mundo era mi pueblo. Y ya llegando ahí, pues tuve que tener muchas identidades. Y así como yo, hoy en día hay miles y miles de niños indígenas migrantes en Estados Unidos. Si ustedes escuchan las noticias que hay en los centros de detención en la frontera norte, casi todos esos niños son indígenas de Guatemala y de México, específicamente del estado de Guerrero, del estado de Oaxaca, de Chiapas. Entonces la historia de Odilia fue hace 42 años en Los Ángeles. Hoy se repite y son miles y miles con la misma historia. Y de ahí nace mi lucha. Mi lucha nace por experiencia propia y la lucha de nosotros en Cielo es el idioma como un derecho humano. Hablar, entender tus procesos, entender tu decisión médica en tu lengua es un derecho humano. Muchas gracias, Odilia. Y creo que esto que señalas de la barrera del lenguaje, pues por falta de condiciones, de políticas que faciliten la transmisión de información tan vital como la información médica, pero también se ve en el sector, por ejemplo, de la justicia penal y otros en los cuales pues el tema del idioma, que es un problema finalmente de los gobiernos y de la falta de políticas, se tiene que atender.
Vamos entonces con Aide. Aide, cuéntanos cómo llegaste a Mamá Godín o cómo llegó Mamá Godín a ti. Muchas gracias. Ay, te doy este. Perfecto. Gracias, Ale. Pero antes que nada, muchísimas gracias al CEMEFI, a Tridente, por supuesto, Oxfam por organizar el foro. Y pues yo soy una mamá Godín real. Yo trabajo en un corporativo, sé por supuesto que hace el CEMEFI. Me ha tocado muchas veces llenar el formulario que por ahorita deben de estar contestándolo, ¿verdad? Ya no lo hago, ¿no? Ya dejé esa tarea por otro lado. Y es una lucha personal, igual que Odilia. Todas las que abanderamos causas feministas es porque nos atraviesan. Y ese niñito que está allá atrás, cuando yo estaba embarazada del más chiquito, me di cuenta que no era yo, que no era que yo no supiera organizarme, que yo no supiera combinar mi desarrollo profesional y mi ambición por crecer en la escalera corporativa con el cuidado. Me di cuenta que era una falta de perspectiva de género en la empresa donde yo estaba, pero también en la industria, pero también en el país. Y entonces, pues, trabajo muy de cerquita con relaciones con gobierno, mi pasión es la política pública y dije, ok, si puedo hacer esto por una industria, ahora lo voy a hacer por las mamás trabajadoras. Y cuando Emilio estaba en la semana de gestación 32, 34 por ahí, todavía la Ley Federal del Trabajo te obligaba a ir a una consulta médica cada mes para que al final te dieran tu incapacidad. Y yo iba con un estrés terrible, tenía un burnout, traía diabetes gestacional, a mí me atendían en la Gineco 4, y entonces me dice mi doctor en turno, no te vas, te quedas aquí contra mi voluntad. Y entonces le marco a mi ginecólogo y yo, por favor, ayúdame a salir, ¿no? Yo me siento bien, pero dicen que traigo los niveles hasta arriba. Estoy muy nerviosa porque es la primera vez que mis hijos están escuchando de dónde nace Mamá Godín. Y fue en una cama de hospital, en la Gineco 4 en San Jerónimo, donde yo dije, voy a hacer algo para poner este tema en la agenda pública primero y en la agenda mediática. Porque no es que nosotras decidamos salir del rol profesional, es que no se entiende que además todas las personas tenemos derecho a cuidar y a ser cuidadas. Ahí nace Mamá Godín, hace 6 años junto con el chiquito que hoy me acompaña. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Pues bueno, de Libres, ¿cómo nació? Nació por algo que realmente sufrimos todas las mujeres todos los días, ya sea en la vía pública, ya sea en nuestros hogares, en las escuelas. De Libres nació mediante a un acoso. Yo llevaba aproximadamente 3 años siendo repartidora, me había ido muy bien siendo repartidora, yo repartía, me encantaba mi trabajo y en una ocasión en un edificio entro, yo tenía la costumbre de llevar dulces y dárselos a los vigilantes, porque también nosotros empezábamos a entender el trabajo duro de los vigilantes de las oficinas, de los edificios. Entonces, entregaba yo dulces, era pues, amable, me gustaba, llegaba con la actitud positiva, el ánimo y todo. En una ocasión llego a un edificio, este edificio es muy cerca de la torre de Pemex, me acompaña el vigilante, entrego el pedido, todo ok. Al momento de regresar me empieza a hacer preguntas incómodas. Yo traigo en mi mano derecha una argolla que es de mi esposo. Lamentablemente mi esposo falleció y me dice, te invito a tomar un café, y yo le digo, no, estoy casada, y me dice, no importa si tú no le dices, yo no le digo, y le dije, me sacó de onda, y en eso, cuando menos me lo esperé, el vigilante ya lo tenía yo aquí, frente a mí, me acorraló en el elevador. En eso se abrió la puerta del elevador, no sé si alguien tocó en el primer piso o fue la señal de escapa de aquí. Salí corriendo, lo reporté. En la entrada pido mi identificación, que también es una cosa que nosotros hemos estado peleando mucho, que saben nuestros datos muchos vigilantes. Salgo, lo reporto, levanto un reporte con sus jefes y salgo. Llego a lo que era mi base,
sí chillé, porque sí es una impotencia, es un coraje, son todos los sentimientos encontrados en ese momento. Ahí fue donde dije, ¿en qué momento las aplicaciones nos cuidan como mujeres? Mi familia sabe que salgo a trabajar, pero no saben dónde estoy. Yo no sé si voy a regresar. Entonces, hablando con otras compañeras, veo que esta dinámica, esta forma de actuar de muchos vigilantes, de personal, de establecimientos, de clientes, era muy común. Dije, no, tenemos que cuidarnos, o sea, no es posible que salga uno a trabajar, a traer el dinero a casa, a mantener a nuestros hijos y no saber si vamos a regresar. Ahí fue donde dije, vamos a apoyarnos, vamos a ayudarnos. Creé un grupo de WhatsApp y poco a poquito hemos aumentando la chica, nos hemos ayudado. Entonces, lamentablemente ha habido muchos casos muy fuertes. Hay un caso, no me tocó a mí, fue a otro grupo que también tiene un grupo de chicas, donde fueron a rescatar a una chica en un edificio. Ya tenía horas siendo secuestrada. Entonces, eso es lo que nosotros como Delivery Libres queremos disminuir, que no pase. Queremos estar seguras en casa, llegar a casa, porque Delivery Libres no nada más es cuidar a las compañeras cuando están trabajando, es cuando están en casa, cuando están en la escuela, si van a una fiesta con sus amigas, poder regresar. Delivery Libres está abierto para todos y en cualquier momento, 24/7 está. Entonces, así, lamentablemente, el Delivery Libre, lo vuelvo a repetir, nació con una enfermedad que vivimos las mujeres todos los días. Muchísimas gracias, Odilia, Aide, Stephanie, por compartir con nosotras. Creo que todo el mundo en esta sala está muy conmovido por escucharlas y por empezar sabiendo pues que no se es activista, como decía Aide, así nada más, ¿no? O sea, la experiencia de vida atraviesa las luchas y la verdad estoy muy agradecida que hayan tenido la confianza de compartir con nosotros. María Ángela está conectada. María Ángela, adelante, cuéntanos cuál es tu experiencia y qué te llevó a la lucha que tú has emprendido. Estoy muy contenta de poder estar en este panel. Espero que me estén escuchando ok. Creo que concuerdo con el tema de que las luchas normalmente empiezan, ¿no? El activismo empieza cuando te cruza el cuerpo, ¿no? En mi caso, yo soy una mujer con una discapacidad desde hace 24 años de mi vida, tengo 37. Por 24 años he sido usuaria de silla de ruedas, ¿no? O sea, me convertí en una persona con discapacidad. Y durante todo este proceso me fui dando cuenta que claramente la comunidad con discapacidad, ¿no? Somos una comunidad que básicamente pareciera ser que es desechable, ¿no? Que somos completamente invisibles ante muchísimas luchas. Cuando hablamos de diversidad, somos las personas con discapacidad, somos las últimas de lo que se habla, ¿no? Cuando hablamos de grupos históricamente discriminados suele suceder también. Entonces somos como este grupo donde históricamente, sistémicamente, pues nos han dicho que somos estos como seres rotos o incompletos que no pertenecemos, ¿no? Yo, siendo una mujer con una discapacidad, trabajando, empezando a trabajar como por estos activismos, por los derechos de la comunidad con discapacidad y demás, me di cuenta que, claro que la comunidad con discapacidad, pues sí somos una comunidad, como les decía, como sistémicamente discriminada e invisibilizada. Pero ¿qué pasaba con las mujeres con discapacidad, no? Cuando hablábamos de todas las iniciativas que había alrededor de la igualdad de género, de los propios feminismos, a veces yo no me encontraba ahí, porque las mujeres con discapacidad solemos ser como las hermanas olvidadas de todas las estrategias de género, porque si un feminismo no es accesible, entonces no podemos estar nosotros siendo parte de ello, ¿no? Entonces, cuando hacemos iniciativas donde no nos incluyen, pues no funciona, ¿no? Entonces yo hace algunos años fundo, todavía trabajando por temas de diversidad, inclusión, derechos humanos y demás, por ahí del 2015,
15, 16, fundó una organización, un colectivo que se llama Mexicanas con Discapacidad, donde lo que yo quería era básicamente encontrarnos entre nosotras, saber si las experiencias que yo había vivido, alguien más las había vivido o no, eh, que cuenta una mujer sorda, ¿no? Con las experiencias que viven con violencia, por ejemplo, ¿no? Que cuentan mujeres con discapacidad visual, ¿no? Con otras experiencias, es más, de los temas más sencillos de los que nadie nunca nos había hablado, como sexualidad, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, como menstruación, como amor propio, como el tema de cómo llegas y pides trabajo, ¿no? Y qué es lo que nos sucede normalmente, ¿no? Entonces, crear esa comunidad para mí era muy importante, ¿no? Entonces, desde ahí, viene desde muchos años, pero luego como que se empieza a enfocar directamente para lo que era importante para mí, que eran los temas de género y discapacidad. Yo a mí me apasiona trabajar por todo lo que tiene que ver con derechos humanos, diversidad, inclusión y grupos históricamente discriminados, pero especialmente los temas de género y discapacidad para mí son sumamente importantes. Entonces, ahí nace mi lucha, de también escuchar las voces de otras mujeres con discapacidad. Hubo un tiempo que alguien alguna vez, o no sé, en algún momento alguien me dijo, no, oye, Marinel, qué padre que eres la voz de las mujeres con discapacidad. Y yo, no, soy una voz importante, sí, pero las mujeres con discapacidad y las personas con una discapacidad de cualquier diversidad de géneros, ¿no? Ya tienen una voz. Lo que necesitábamos era plataforma, lo que necesitábamos era encontrarnos, lo que necesitábamos era como descubrirnos, ¿no? En este proceso juntas para entonces seguir promoviendo como estos liderazgos. Entonces mi lucha empieza obviamente de adquirir una discapacidad, ¿verdad? En donde el mundo, cuando yo adquirí mi discapacidad, pues mi pensar era que terrible es tener una discapacidad, ¿no? Es una maldición, es horrible por lo que veíamos históricamente, ¿no? En la historia de lo que sucede con la comunidad con discapacidad, que hemos sido asesinados todos muchísimo, por muchísimos años, lo que vemos en las novelas, ¿no? Entonces, mi perspectiva de la discapacidad evolucionó con mi propia vida, ¿no? Aunque haya sido, aunque haya yo vivido violencia, creo que la discapacidad para mí se ha convertido en un no a pesar de tu discapacidad, sino yo soy con mi discapacidad y es una parte importante. Entonces, eso es un poco hacia donde nace mi lucha y hacia dónde se enfoca. Muchísimas gracias, María Ángel. No sé si les queremos dar un aplauso y un agradecimiento muy sentido por esta primera ronda que como que nos pone ya como nos sitúa muy bien en quienes están. Muchas gracias. Voy a lo siguiente, vamos a tener que compartir el micrófono, lo bueno es que ya no hay COVID, o eso dijo hoy en la mañana el subsecretario. Yo les quería preguntar, las luchas tienen enormes retos y estoy segura que podríamos hablar mucho de eso, pero también me gustaría hablar de los mejores momentos, de qué es lo que les enorgullece más del camino por el cual han atravesado desde que empezaron su activismo, de qué se sienten orgullosas y qué quieren compartir con nosotras de ese camino. Bueno, hay muchas cosas del cual estar contento, estar orgulloso, pero como para mí el tener que haber creado una organización con mi hija, que es Cielo, ya es como una de las cosas que estoy muy contenta. Pues después de muchos años en diferentes organizaciones, creamos una muy enfocada en mujeres, para mujeres indígenas. O sea, las dos fundadoras somos zapotecas. El equipo es toda una población indígena, mayormente mujeres. Yo soy la más vieja, bueno, no tan vieja, pero medio cincuentona, y de ahí todas las mujeres son de 35 años menos, y para mí eso es bien importante porque el futuro pues le pertenece a las mujeres y es una intencionalidad de crear espacios para mujeres que ya vienen con años de luchas, jóvenes, y casi todos nacen del otro lado de Estados Unidos. Somos solo 2 migrantes en la organización. Los demás y las demás nacen ahí. Algunos hablan la lengua, pero tienen relación con una comunidad allá y en el pueblo de origen. Y otra cosa que me hace como muy feliz es cuando reunificamos alguna familia con un niño que ha sido detenido por meses y a través de la lengua se pueden comunicar, se pueden volver a ver. O cuando alguna vez vamos a algún centro de detención y de pronto el niño reconoce el huipil
¿no? De las intérpretes, dice, ese es el huipil de mi mamá. Entonces inmediatamente empiezan a soltarse y a hablar su lengua, como que son momentos que quieres llorar y pues hay veces lloras y hay veces no, pero en este mundo de crear visibilidad y luchar por los derechos de los pueblos indígenas hay muchos momentos de felicidad, pero eso es como esos que puedo nombrar ahorita 3. Gracias por la pregunta, porque siempre te hacen hincapié en cuáles son los retos más grandes y yo salgo más enojada de lo que entro a los foros, ¿no? Entonces, gracias por poner este aspecto positivo. De lo que estoy más orgullosa, pues del ranking. Creé el ranking de Mamá Godín, porque resulta que cuando les conté de, bueno, yo voy a poner este tema en la agenda pública y en la agenda privada, pues adivinen qué. Pues para incidir en política pública, lo primero que necesitas son datos, ¿no? Entonces, pues, ¿quién es la institución en este país? El INEGI. Voy al INEGI y busco cuántas mamás trabajadoras sabemos. 7 millones. Es todo lo que hay. No hay nada más. Si ustedes quieren saber en qué trabajamos, cuánto ganamos, nos vamos antes o después de ser mamás, qué posiciones ocupamos, estamos en la base o en los comités ejecutivos, cómo están las cuotas de género, no hay información. Entonces, con este antecedente de la política pública, dije, bueno, si no hay datos, los que hacen estudios sabrán cuál es el paso que sigue. Hay que inventarlos, ¿no? Hay que ir por ellos, hay que recabar, hay que hacer líneas de medición. Y el ranking es justo un señalamiento que desarrollé en 2020 que mide 3 cosas. ¿Cómo son las empresas en corresponsabilidad de cuidados? ¿Cuántas posiciones están ocupadas por una madre trabajadora? No mujeres, una madre trabajadora. Y después, ¿cómo está el tema de la brecha salarial? ¿Qué? 14 o 30% menos ganamos porque ese es el costo que hay que asumir por tener un hijo. Porque no es casualidad que cada que llegan a una oficina les preguntan, oye, ¿Aide, tienes hijos? Sí. ¿Y quién te los cuida? Ya no te vuelven a hablar. Después de esa plática ya no te van a hablar, al menos que te hayas convertido en mamá estando dentro de la oficina y te hayas aferrado con uñas y dientes para que no te sacaran. Porque a muchas de nosotras, eso no lo digo yo, lo dice el COPRED, lo dice la CONAPRED, nos siguen sacando, la primera causa que nos sacan es el embarazo. Entonces, ese es mi bebé, el ranking de Mamá Godín. Me puse como objetivo 1 millón de plazas analizadas. Si el INEGI dice que somos 7 millones, pues bueno, 1 millón era bien fácil encontrarlas. Pues ¿qué creen? Que en estos 4 años que llevo midiendo, solamente el 13% de las organizaciones que han aplicado, públicas, privadas y sociales, solamente el 13% lo han aprobado. De ese tamaño es el escándalo que deberíamos de estar haciendo y solo 1 de cada 14 plazas, eso es el 7%, está ocupada por una madre trabajadora. Bueno, a pesar de que el colectivo se dedica a cuidar a las compañeras repartidoras, a cuidarlas en cuestión de seguirlas en las aplicaciones y todo eso, lo que más me alegra y lo que más me llena de satisfacción es que del protocolo que se generó que con ayuda de una protección civil, no la hemos ocupado. Y eso a mí me alegra mucho, que no hemos ocupado ese protocolo de ir a buscar a una compañera y tener que dar una mala noticia a la familia o tener que irla a buscar a un MP o al CME. Eso es lo que a mí me ha dado, porque digo, hemos hecho las cosas bien. El grupo se hizo de un día a otro, no teníamos ni idea de lo que iba a pasar después de 4 años. Nos hemos preparado y que las compañeras también han ayudado y que dicen, yo te ayudo, yo te apoyo, que se han buscado y hemos tenido la oportunidad de tener cursos de primeros auxilios, de defensa personal, todos ese tipo de cosas que a nosotros nos ayudan y que las compañeras han estado ahí, la verdad es lo que más me alegría me da, pero sobre todo el hecho de siempre hemos llegado, el protocolo tiene 5 puntos, siempre hemos llegado al tercero, de ahí no hemos pasado porque gracias a Dios siempre es de aquí estoy, me quedé sin pila o aquí estoy, es que no tenía crédito, entonces ya de ahí ya no pasamos. Entonces creo que ese es uno de los logros que más nos orgullece de pues que no hemos pasado a más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuántas son, Stephanie? Alrededor
Son alrededor de 100. Sí, es una población bastante grande. María Ángel, ¿qué es lo que más orgullo te da o qué destacarías de tu trayectoria? Qué bonita pregunta. Justo estos días he pensado justamente en eso, ¿no? No puedo estar ahorita en México con ustedes porque llevo un par de semanas por acá en Nueva York, eh, trabajando desde acá en la Convención del Estatus de las Mujeres de Naciones Unidas. Entonces, para mí, siendo una mujer con discapacidad, que ahora estoy liderando además de lo que hemos hecho con Mexicanas con Discapacidad, y ahora me toca liderar como mujer mexicana, latina, una organización que trabaja por los temas de género y discapacidad a nivel global. Eh, para mí ha sido como he pensado mucho, un montón, ¿no? En el tema del privilegio que es poder trabajar y hacer el trabajo que hacemos, que ojalá no lo tuviéramos que hacer. Y ayer yo pensaba, y creo que voy a mencionar como tres cosas de las que estoy como muy orgullosa y que me mantienen en la lucha, ¿no? Porque a veces también el tema del autocuidado y el tema de ser activista, ¿no? O trabajar de mujeres, es duro, ¿no? Entonces, yo diría que el primero es, primero la comunidad que hemos creado, la comunidad de mujeres con discapacidad que hemos creado en México. Somos alrededor de 600, lo que hemos tocado base con el tema de mexicanos con discapacidad, en donde desde ahí pues hemos empujado eh, para encontrarnos, para encontrar espacios. Ahora traemos un proyecto de embajadoras muy padre a través de los estados, porque justo ahorita que hablábamos del tema de los datos, en México somos 11 millones de mujeres con una discapacidad, somos alrededor de 20 personas con discapacidad, 20 millones de personas con discapacidad en México, el 15% del mundo, ¿no? Y en México somos 11 millones. Tenemos muy poquitos datos de lo que viven las experiencias las mujeres con discapacidad en todo sentido, ¿no? Lo único que sabemos hasta ahorita es que, según CONAPRED, somos el grupo histórico, el top 2 del grupos históricamente discriminados, ¿no? Grupos interseccionales. Eh, y no tenemos datos, ¿no? En temas de violencias, este, eh, más que los datos que tenemos globales. Entonces, el hacer estas comunidades nos ha ayudado un montón a tener más datos, pero también encontrarnos entre nosotras, además de talleres, conexiones, etcétera. Y eso ha sido para mí el centro de todo, ¿no? La segunda diría que creo que hemos visibilizado mucho más a las mujeres con discapacidad en diferentes espacios, especialmente en la política pública, y un poquito otra vez como que en el tema de datos, ¿no? Creo yo digo, hasta ahora hemos tenido algunos reportes sombra para Naciones Unidas de lo que hemos trabajado, perdón, de lo que viven las mujeres con discapacidad, pero pues esas son algunas que otras cosas, ¿no? Estamos tratando de meternos un montón en el tema de las leyes en el Senado, porque la mayoría de los proyectos que tienen que ver con mujeres con mujeres, perdón, no incluyen a las mujeres con discapacidad o no son accesibles, ¿no? Entonces, toda esta parte de meternos en el tema de política pública está genial, y junto a estas dos, porque cada vez creo yo que hemos visto a más mujeres con discapacidad liderando espacios, no necesariamente solamente en la política pública, sino en cualquier otro tipo de espacio. Y para mí eso es algo de lo que yo me siento orgullosa del trabajo hecho, pero también de mi propia comunidad en donde nos hemos encontrado. Y tercero, yo diría también que esto ha hecho que a nivel internacional, que muchas veces si no estás como en esos contextos, pues ni nos damos cuenta, a nivel internacional se ha volteado a ver a muchísimo a México en lo que estamos haciendo las mujeres con discapacidad o las personas con discapacidad en general acá en México. Entonces, para mí eso es una buena señal, porque eso significa que el trabajo es visto, que somos visibles, pero especialmente por las mujeres que no necesariamente tienen una plataforma como la mía. Es decir, yo hoy estoy aquí platicando con ustedes y les conté lo de Nueva York y tenemos, pero la mayoría de las mujeres con discapacidad no las hemos encontrado, a pesar de que tenemos una red grande. eh, no hemos podido tocar base, no hemos sabido hasta ahorita como datos mucho más claros, ¿no? O cuáles son sus propias experiencias. Entonces, para mí, ese es el reto más grande, pero, pero creo yo que también hay un orgullo porque cada vez hemos sido mucho más visibles, y a mí me encantaría que no fuera yo o unas cuantas poquitas, ¿no? Las líderes en estos temas, porque siempre podemos identificar, ¿no? A las unas cuantas, porque algunos contextos de privilegio te han permitido estar en donde estás, sino más bien que cada vez seamos más y podamos identificar a muchas de las mujeres, y que no nos llame la atención que un día una mujer sea líder en una organización o que salga en una portada de lo que sea, sino simplemente veamos que existe una comunidad grandota con discapacidad, especialmente desde la visión de las mujeres.
las abuelas que existieron antes que ella. Muchas gracias. Soy primera generación de profesionistas en mi familia. Entonces, por supuesto que me inspira mi mamá. Mi mamá es esta mujer que está dentro del 70% de la población que tuvo que renunciar a su naciente carrera, ¿no? Mi mamá estaba dentro de un corporativo cuando recibió la noticia que estaba embarazada y en algún momento alguien la aconsejó de llevar a la niña a una guardería, ¿no? Ya existen. Pero por las convenciones sociales y las normas sociales, pues mi mamá pues acepta, ¿no? De claro, mi rol es los cuidados, tengo que estar para mi hija porque yo elegí ser mamá, porque yo elegí salir del sistema, ¿no? Entonces, por supuesto que mi mamá es pues una bandera y un aliciente para mí, ¿no? Y en el ranking que tuvimos el año pasado, donde hice por primera vez el evento cara a cara, ¿no? Que le pude conocer la cara a esos empresarios y empresarias que confiaron en Mamá Godín cuando Mamá Godín, o sea, yo llegaba, hola, soy Aide Zamorano y quiero medirte, era así como, ¿y tú quién eres, no? Pero afortunadamente nos abrieron las puertas, mi mamá es una, y en la lucha he conocido otras mujeres muy importantes, ¿no? Entonces, entre ellas puedo mencionar a la senadora Patricia Mercado. Patricia se ha vuelto una incondicional de Mamá Godín, me abre todas las puertas, tengo foros con ella a cada rato y le estoy presionando todos los días. Anoche tuvimos un foro a propósito de los cuidados y yo, es que nos deben las licencias, pero escucha esto, licencias equivalentes, iguales e intransferibles, porque ustedes se acordarán que las mujeres tenemos 84 días para licencia por maternidad, pero los hombres 5 días. Ese es el primer gran sesgo de género que nos cierra la cara en la puerta de cualquier oficina. Entonces yo, Pati, por favor, iguales, equivalentes e intransferibles. Y pues espero que lo logremos en algún momento. Pues bueno, a mí también mi mamá es, bueno, era una mujer muy luchadora. Mucha gente no lo sabe, la verdad nunca lo he contado, pero mi mamá me adoptó a los 3 años. Entonces, desde ahí a mí me enseñó a luchar y a pelear por lo que uno quería. Ahora que ya soy mamá, la verdad veo el esfuerzo que hacía, aparte de tener 4 hijos, pues tener al pilón, ¿no? Entonces, ella me enseñó a seguir adelante con limitaciones económicas, con limitaciones en cuestión de educación, con limitaciones en cuestión del machismo, porque en su tiempo pues era de que hablar de sexualidad y que hablar de levántate y lucha por lo que piensas y por tus ideales, ¿no? Pero ella me lo enseñó, ella me dijo, tú puedes, si tú te lo propones, tú puedes, y aquí estamos. Ahora, también mi motor es mi hijo, el cual, cuando yo le digo, voy a hacer esto, me invitaron a este lado, me dice, tú puedes, mamá, tú eres grande. Cuando llego y hago un discurso, le digo, ¿lo puedes leer? Ay, no, mamá, pero fíjate, cambia esta palabra por esto, no, no, mamá, pues es que esto ya está muy repetitivo. O sea, él también me ayuda, ¿no? Y en cuestión del colectivo, todas las mujeres es un ejemplo. Si yo pudiera traer a todas las mujeres repartidoras y cada una de ellas dijera su historia, en serio aquí nos pasaríamos meses y chillando como ojo Remi aquí, porque es la verdad la lucha de cada una de ellas, la que está estudiando, la que tiene que mantener a sus hijas, una de ellas con epilepsia, la que salió de su casa por violencia y tiene que trabajar y estudiar, que tiene que cuidar a lo mejor al hermano con discapacidad, que tiene que cuidar a sus papás porque ya son personas adultas y que aparte están estudiando. La verdad, en el mundo del reparto, siempre lo he dicho, cada repartidor, no nada más mujeres, también hombres, cada repartidor tienen una historia de vida que la verdad, si yo me pusiera a escribir cada esa historia, en serio, sacamos un libro, así, no un libro, una enciclopedia, porque la verdad hay mujeres que vivieron violencia en su matrimonio y que salieron adelante también gracias al reparto. El reparto abre todo esto y que también me saca adelante el reparto. A mí me sacó, yo estaba viviendo una depresión, la cual yo no sabía que estaba viviendo, yo me estaba hundiendo
y alguien, un angelito por ahí llegó, me dijo, no eres feliz, vamos a que repartas, tienes la bicicleta. Yo tenía como 6 años que no usaba la bicicleta, volví a agarrar la bicicleta, salí a repartir, volví a conocer gente y cuando me di cuenta que yo estaba en depresión era porque yo ya me hacía 15, 18 viajes diarios, cuando el primer día me hice nada más uno. Entonces, pues en conjunto tengo un ejemplo a seguir desde que una personita muy, muy, muy grande dijo, te acepto como mi hija y ahorita pues sigo con muchos ejemplos. Muchas gracias. María Ángel, ¿andas por ahí? ¿Quién te inspira? Qué pregunta tan hermosa. Yo voy a empezar primero diciendo que qué bonito escucharlo, mi mamá es una mujer que me inspira muchísimo. Cuando yo adquirí mi discapacidad a mis 13 años, pues mis papás no sabían nada de lo que significaba tener un hijo con una discapacidad, ¿no? O sea, que no se pudiera mover, hacer nada. Yo no podía hacer nada por mí misma, ¿no? O sea, yo, yo no caminaba, yo no podía bañarme, me tenían que cambiar, usar pañal, o sea, era pues un proceso que ella pues nunca nadie le había dicho cómo hacerlo, ¿no? Y mi papá también, ¿no? Entonces, yo cuento una historia bien rápida, que cuando yo tenía 15 años, fui a mis primeros 15 años y regresé, o sea, regresé yo ya en silla de ruedas y regresé llore y llore, ¿no? Y yo no le quería decir a mi papá porque me daba mucha pena, entonces mi papá estaba agobiadísimo de que qué había pasado en esos 15 años. Entonces ya llego a mi casa y me encierro con mi mamá y mi papá de que tu hija. Entonces mi mamá me dice, ¿por qué estás llorando? Y yo le decía, es que lloro porque me gustó un niño. Y mi mamá, ¿y por eso lloras? Y le digo, es que lloro porque ¿por qué me va a hacer caso a mí si le puedo hacer caso a una niña que sí puede bailar? Yo no sé lo que mi mamá debió de haber sentido en ese momento, ¿no? Pero cuento esto para como ejemplificar lo cañona que está mi mamá, ¿no? Y ella a mí me dijo, mira, eh, si ese niño, ¿no? No te pela, em, o sea, por esto que tú me estás diciendo, pues a lo mejor merecido te lo tendrías, y si no porque yo te quiero hacer sentir mal, sino porque es muy difícil estar con alguien que se tiene lástima a sí misma. Eso es algo que esa carga no le toca a él, es una carga que te toca a ti. Y tú tienes que resolverla por ti. Si tú crees que tú vales por un par de piernas, o más bien, ese es el valor que tú le das a tus piernas, que son perfectas, funcionen de la manera convencional o no como el resto del planeta, eso es parte de tu diversidad, es quien tú eres, eh, estás muy equivocada. O sea, tú tienes que resolver esto. Esto es un proceso tuyo que yo puedo hacerlo, tú, tu papá y yo podemos hacer lo que más bien podemos creerlo por ti, pero si tú no lo crees, si tú no lo procesas, si no lo analizas, tu vida va a ser muy difícil, mijita. Y yo no voy a poder, o sea, yo no voy a poder ayudarte en ese sentido, ¿no? Después de esto, mi mamá ya siempre me contó la historia después que ella después se metió al baño a llorar, ¿no? Em, Porque claro, o sea, yo no me imagino ahí a lo mejor lo que ella pudo haber estado sintiendo cuando alguien que tú amas está pasando como por tanto dolor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa fue como la actitud que ella siempre tuvo. Ella siempre me ha enseñado a el no aceptar el no por respuesta y el entender, ¿verdad? O sea, el hackear el sistema, por así decirlo, ¿no? Para poder hacer y estar en los diferentes espacios. Entonces, para mí es una inspiración completa y profunda, ¿no? Eh, También una de las mujeres que a mí me inspira un montón, que falleció hace la semana pasada, es Judy Human. Judy Human es una de las mujeres activistas con discapacidad que básicamente ella caminó para que nosotros pudiéramos correr, por así decirlo, ¿no? Ella abrió las puertas, ella nos enseñó cómo eran los activismos desde los 70s, ¿no? Y 80s, y cómo transformar la comunidad con discapacidad desde la visión de género bien importante, ¿no? Entonces, para mí ella me inspiró un montón. Y por último, yo diría que todas mis amigas con discapacidad y las mujeres con discapacidad que voy conociendo constantemente, ¿no? Eh, Todas tienen una historia y para mí, em, las historias transforman y transforman narrativas y transforman sistemas. Entonces, cada una de estas historias para mí ha sido de total inspiración para hacer el trabajo que hago todos los días, pero también eh, para sentirme que soy parte de una comunidad, ¿no? Y de un proceso y de una pertenencia bien, bien interesante y bien padre, ¿no? Entonces, ellas son un motor de inspiración para lo que yo hago y creo que mutuamente nos inspiramos juntas. eh, en nuestras historias y en nuestras experiencias. Entonces yo diría que esas tres.
Sí dan ganas, ¿no? Dan ganas de escuchar todas las historias y ustedes pues muy expuestas a lo que les cuentan y a quienes se acercan con ustedes. Y esa era mi siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué les dirían? Yo en la marcha este año noté chicas muy jóvenes, ¿no? Quizá más jóvenes que otros años incluso, en contingentes muy animadas. Entonces, de ninguna manera quiero decir con esta pregunta que no estén activas y siendo activistas las chicas jóvenes que están allá afuera dando la batalla y muchas veces poniendo el cuerpo, pero con los años que tienen ustedes de activismo y de construcción de alternativas y de una visión, ¿qué les dirían? ¿Qué les dirían a estas chicas en México, en un país tan duro, difícil y tan lleno de problemas estructurales que provocan la desigualdad de género, la falta de acceso a cuidados, la violencia? ¿Qué les dirían a ellas si les pudieran dar una recomendación o un consejo acerca de esta lucha que ellas ya están llevando adelante? ¿Qué pregunta tan dura? Porque desde el punto de vista de una mujer migrante, zapoteca, y pues me pueden llamar activista y todo, pero es desde un puesto muy privilegiado en Estados Unidos, ¿no? Yo, por lo menos desde ahí, mi vida no corre peligro. Lo peor es que me puede estar siguiendo el gobierno, el FBI, pero no pasa nada, ¿no? Pero aquí es diferente. Aquí específicamente para mujeres indígenas defensoras de tierras, territorios, es una sentencia de muerte, ¿no? Don Paley dice que el gobierno no le teme al narco o no le teme, pero le teme a las defensores de la tierra, al pueblo, y para mí en específico a las mujeres que son las que ponen el cuerpo, la vida en la defensa de los ríos, de los territorios. Y entonces yo no pudiera decirles nada porque yo soy desde donde yo estoy, del otro lado de la frontera impuesta, yo estoy en un puesto súper privilegiado. Puedo decir, puedo marchar y no me pasa nada, ¿no? Desde ahí. Pero ellas que defienden los territorios, que hay muchas mujeres indígenas desaparecidas, ¿no? Que han dado la vida por la defensa de los recursos naturales de los pueblos. La UNO dice que nosotros tenemos 80% de los recursos naturales como pueblos indígenas en el mundo y somos más o menos el 10% de la población en el mundo entero. Entonces la violencia que se viene hacia los pueblos indígenas y hacia las mujeres indígenas por nuestro territorio va a ser aún mucho más pesado y más violento. Entonces yo no pudiera decirles nada porque yo desde qué punto le puedo decir algo a mis hermanas indígenas que están en primera línea de defensa de territorio. Gracias, Odilia. Y es acuerpar la lucha, ¿no? Y sí, ese dato que mencionas yo lo leí en el reporte global del riesgos de WEF de hace 2-3 años. Por supuesto que la lucha viene más intensa de este lado. ¿Qué consejo? Que no normalicen la violencia, básicamente. Y a mí me encantó la dinámica del 8M de este año. Y yo gritaba con una amiga que analiza el paquete económico fiscal, ¿no? Gritaba, denle presupuesto al INEGI, por favor, porque ya quiero que ellos cuenten a las mujeres, yo ya me cansé, ¿no? Llevamos 400,000 plazas que ya hemos evaluado y que tienen esa corresponsabilidad de cuidados, pero lo que les puedo decir es, no normalicen la violencia. No es normal que cuando vayas a pedir trabajo te pregunten si tienes hijos. No es normal que te pregunten quién los cuida, qué vas a hacer cuando te inviten a un viaje de trabajo. No te tendrían por qué preguntar nada de eso. A mi esposo siempre le hago la misma pregunta de, ¿a ti cuántas veces te han preguntado? Ahorita está de viaje, ¿no? Por eso tuvimos que traer a los chiquitos. Nunca nadie le pregunta, oye, ¿y quién se va a quedar con tus hijos? Sí puedes irte una semana de viaje. Ellos asumen que hay una mujer en casa y que se hace cargo de los cuidados, pero esta mujer tiene un trabajo de 100%, ¿no? de tiempo completo y que también participa en la economía formal de este país. Que te nieguen el acceso al trabajo es violencia y se llama violencia estructural y principalmente es violencia patrimonial y económica, y les voy a decir por qué.
Porque ahorita tenemos nuestros 30, nuestros 40 y bueno, nos podemos poner a hacer lo que queramos, pero nos están condenando a que cuando estemos en la población de personas adultas mayores, seamos personas en completa pobreza, porque todo el sistema de seguridad social de este país está sujeto a un número de seguridad social. Entonces, ¿qué IMSS para nosotras? ¿Qué medicamentos? ¿Qué Afore? ¿Qué Infonavit? Ni que nada. Entonces, no se dejen. La violencia no es normal y no dejen de levantar la voz, porque es lo más importante, hacerlo visible y bueno, pues buscar a esas organizaciones que lo hacen bien y necesito que me las pasen, por favor. Quienes sí lo están haciendo muy bien, porque ya necesitamos llegar a ese 1 millón de plazas para ver que sí se puede cambiar el sistema laboral en México para las madres. Bueno, antes que nada, yo les diría que sigan luchando, que sigamos alzando la voz, que nuestra voz es igual de fuerte que la de un hombre. De hecho, hasta podemos gritar todavía hasta más, si no, pregúntenle a nuestros hijos. Pero también lo que yo les diría sería, empecemos desde casa. Lamentablemente lo que yo también me he dado cuenta, que muchas de las mujeres nos quejamos del machismo, pero inconscientemente lo hacemos en casa. ¿De qué manera? Ay, es que eres niño, ¿no? Y tú como eres niña, pues ti te toca barrer, ¿no? Cositas así. No. Creo que una de las cosas que yo les diría sería tratar por igual niños y niñas, empezar desde casa, enseñarles que no tienen que hacer lo que no le gustaría que le hicieran a su mamá, a sus abuelas, a sus tías o a sus hermanas, ¿no? Empezando por el no es no. Y es algo que yo le he enseñado mucho a mi hijo de no es no, aquí y en China. Así como tú tienes que respetar ese no, tienen que respetar tu no. Entonces, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos hacer y empezar a cambiar este mundo. Es como cuando vamos y tiramos la basura y vamos en el coche y tiramos la basurita del chicle por la ventana. Va a haber alguien que no lo va a hacer, pero ese alguien, sus hijos lo van a ver. Entonces ya no va a ser una persona que ya no está tirando esa basura, sino ya van a ser 2, después 3, después 4 y así se va a ir aumentando. Entonces yo creo que en cuestión de las luchas, de todo esto, pues es empezar desde casa. Sí, sigamos gritando, porque sí, es nuestro derecho gritar, es nuestro derecho decir, aquí estoy, me están violentando, nos están matando, y obligar de cierta manera al gobierno de, no están haciendo esto, no somos invisibles. Lamentablemente en México todos los días desaparecen 10 mujeres, entonces, y obligar de cierta manera, ¿dónde están esas 10 mujeres? A diario se encuentran cuerpos. Obligar, ¿quién eran esas personas? Esas personas tenían nombre y apellido, tenían una familia. Entonces también tenemos que obligar de cierta manera y nosotros prepararnos y nosotros pues estudiar los casos y todo para decir, aquí están sus familias, aquí están. Entonces yo siento que eso es lo que yo más les diría, empecemos desde casa, empecemos con el ejemplo. Ya ves, yo he ido a marchas, lamentablemente este año no pude ir y me dio mucha alegría ver lo que pasa en las noticias que veía que iban los contingentes y regalaban flores y aventaban diamantina, cosas así. Digo, si nosotros estamos en contra de la violencia, pues no generar esa violencia. Y el hecho de ver que estaban dando esas, dije, wow, en realidad ya estamos entendiendo que con violencia no se va a solucionar esto, ¿no? Porque realmente lo que estábamos haciendo era atacar a otras personas de nuestro mismo género. Entonces, ya estamos entendiendo realmente cómo es nuestra lucha y decir, aquí está mi voz y es más fuerte que el tuyo. María Ángel. No, tu micrófono. De pronto nos podemos encontrar en una situación, en un contexto mucho más privilegiado, ¿no? En el uso de nuestra plataforma. Y creo que esto es algo muy real, muy, muy real. Pero yo algo que diría es, y pensando, ¿no? Como en esta
estas Gen Z y estas mujeres mucho más jóvenes, yo diría, algo que a mí me hubiera encantado que me dijeran desde más chavita, era que nuestras historias importan. Tu historia tiene un poder, tu historia individual tiene un poder increíble, ¿no? Eh, y tu historia puede transformar el planeta completo, ¿no? Hay como un valor muy profundo en nuestra historia única y en la diversidad, ¿no? En estas identidades que podemos tener. Eh, y creo yo que amar esas historias y entenderla y conocerla es una revolución por sí misma. O sea, amar esas historias para mí básicamente es como eh, resistencia política, ¿no? Yo creo firmemente que las mujeres que luchan se encuentran. O sea, algo que yo he aprendido en este proceso es que mientras estés reconociendo tu historia, te encuentras con otras historias. Las mujeres que luchan se encuentran. Entonces, si en algún momento se han sentido solas, porque creo que nadie te enseña, ¿no? Específicamente cómo ser un activista, nadie te enseña cómo levantar la voz, ¿no? Y no todas necesitamos estar en la lucha poniendo nuestros cuerpos en una marcha, ¿no? O sea, hay mujeres con discapacidad que no lo pueden hacer, algunas que sí lo podemos hacer, ¿no? Algunas otras mujeres no necesariamente con discapacidad, con hijos, hijas, etcétera, que no necesariamente pones tu cuerpo, ¿no? Pero también la lucha se hace desde diferentes espacios, porque en todos los espacios pertenecemos como mujeres, ¿no? Entonces yo creo que recordarles esto, ¿no? A mí me hubiera encantado que más chavita me lo hubieran recordado. Em, y sí, digo, al final, eh, si en algún momento nos hemos llegado a sentir solas en el camino, eh, saber que no somos las únicas que a lo mejor nos hemos sentido solas, ¿no? Y está medio duro decirlo, ¿no? Pero a veces el encontrarte en la soledad con saber que otras mujeres también se sienten solas, te une. Eh, Porque somos muchas que estamos haciendo, digo, ahorita aquí somos 5, ¿no? Pero somos muchas mujeres que estamos levantando la voz, que estamos empujando, que estamos cuestionando, ¿no? Lo que pasa en nuestra casa, lo que pasa con nuestra pareja, lo que pasa con nuestro gobierno, lo que pasa en nuestro trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es ese mensaje de que no estamos solas, aunque es bien válido a veces sentirse sola en este contexto patriarcal total machista, ¿no? Pero eso, nuestras historias importan y que las mujeres que luchan pues se encuentran eventualmente compartiendo su historia. Me gustaría preguntar si en el público hay preguntas que les quieran hacer a nuestras panelistas. ¿Alguna pregunta? Allá. No sé si podemos llevar. Gracias, buenas tardes a todos. Yo llegué casi al final, pero pues sí conozco lo que hacen algunas de las personas que están aquí y en el público también. Pero siempre me queda ya la duda final, después de toda la teoría estudiada y leída, ¿cómo le vamos a hacer para financiar el activismo de las personas jóvenes? Es que hay un punto en donde tienes que decidir en continuar el activismo y el otro continuar pues tu desarrollo económico, ¿no? Como bien decías, la parte económica es tan importante en las políticas públicas como en el incentivo a la hora de hacer activismo. O sea, ¿cómo ustedes que ya son más consagradas en ese sentido, que ya tienen una organización, las personas que fueron a la marcha, o no, hombres y mujeres, niños, cómo le van a hacer para que al final no se vean con esa realidad dura, no van a tener que decidir? Entonces, ¿cómo se pueden decidir esas dos cosas a la par en un contexto tan difícil en la parte económica para todas las generaciones nuevas, ¿no? Y me incluyo. Entonces, no sé si algún consejo o alguna política que sepan que ya se esté desarrollando para proteger un poco esta parte o estamos en ceros en esa parte, ¿no? Esa es una de mis grandes dudas a la hora de ver activistas, porque es una decisión, también ponen los cuerpos, pero también ponen la cartera. Y yo veo cómo se sufren las familias por eso. O sea, decido, y lo he visto mucho en colectivos feministas que no son organizaciones constituidas legalmente, pero dejan de comer sus familias para que en las instituciones o colectivos haya material didáctico, ¿no? Entonces ahí empezó ya una lucha, pero en esta parte, ¿cómo lo ven desde su perspectiva? Bueno,
Qué buena pregunta, ¿eh? Es una pregunta súper importante. Yo, de hecho, por ejemplo, yo soy intérprete de español, inglés y zapoteco. Y lo que me mantenía en los pasados 20 años ha sido la interpretación. Interpretaba en los hospitales, en los tribunales, como un trabajo normal, y mi activismo eran 8 horas más después de mi trabajo, que me quitaba toda la energía. Interpretar en hospitales es muy lindo, pero también muy pesado para el alma, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es una pregunta para filantropía: ¿cómo apoyan? Una de las cosas, por ejemplo, es cómo ayudan a las organizaciones civiles a tener un presupuesto, y un presupuesto en base de confianza, porque si luego te dan, en el caso de nosotros en Estados Unidos, $5,000 y luego te piden un reporte de 30 páginas también, ¿verdad? O hacemos reportes o trabajamos, o sea, y yo creo que hay una necesidad de que se invierta en las organizaciones. Les voy a contar la historia de un chico que toda su vida había sido activista, y ahora que nosotros ya estamos un poquito mejor, es trilingüe, excelente intérprete en lenguas indígenas en Estados Unidos, y lo busqué, le dije: oye, ¿te vienes a trabajar con nosotros ahora en Los Ángeles? Y ella me pregunta: pues, ¿cuánto pagan? Bueno, más o menos esto. Y me dice: no, Odilia, ¿sabes qué? Ya dediqué 25 años de mi vida al activismo. Tengo una deuda enorme. Hoy me voy a ir a trabajar con el Estado, donde voy a tener prestaciones, donde voy a tener un seguro de salud. Y lo siento mucho por ustedes que siguen, pero yo aquí los dejo. Y si es cuestión de trabajo, ya no quiero saber nada del activismo. Y el movimiento así perdió un joven de unos 40 años que le había dedicado toda su vida. La comunidad perdió un intérprete excelente, perdió a alguien que habla la lengua, que rapea en la lengua indígena, alguien súper valioso, porque ya no podía más. Y así se oyen historias de muchas organizaciones, muchos activistas: o tienes 2 trabajos, el activismo y aparte otra cosa, o vendes comida y haces el activismo. Y yo creo que ya esa es una sesión que podríamos tener con filantropía, de decir cómo apoyan y cómo apoyan a la autonomía de las organizaciones, de las mujeres, de los jóvenes, porque esa es otra conversación que tiene que haber. Gracias, Odilia. Gracias por la pregunta. Yo les dije, ¿no? Soy una mamá godín, es real. Entonces sigo trabajando de tiempo completo, porque al principio, durante los primeros 5 años, que lleva 6 años mamá godín, ¿no? Pero era mamá godín, una marca registrada y ya. O sea, no tenía ninguna constitución, ningún acta que estuviera en el registro público ni nada, ¿no? Y era mi voz y era mi experiencia y todo lo que aportaba. Pero afortunadamente conocí un grupo de amigas que me dijeron: oye, Ede, pues sí está muy bien tu feminismo y todo, pero tienes que hacerlo sustentable, o sostenible más bien, ¿no? Tienes que generar recursos. Aquí está Shelly, ¿no? Shelly es mi RP, mi mano derecha, mi todo, ¿no? Entonces, Shelly justo es quien llega y me dice: tienes que empezar a cobrar por lo que sabes, porque yo iba a las cámaras empresariales, a las empresas, hice diagnósticos, hice todo lo que ustedes quieran para poner el tema en la agenda pública. Y lo logré, pero sin un peso, ¿no? Y entonces sacrificaba el ingreso que tenía que ir para mi casa, pues lo desviaba para la mamá godín, ¿no? Entonces, octubre del 2022, me constituí como SAS, ¿no? Que es esta figura que te da ahora Hacienda, ¿no? Para que puedas tener. Me han invitado a participar por grants, tanto en México como de fuera, ¿no? Porque ya estoy tratando de llevar el ranking de Mamá Godín. Este año vamos a hacerlo, va para Colombia, para Estados Unidos, para Suiza y para España, para comprobar que el tema de una madre trabajadora no es un problema público solo en México. En Suiza están peor que nosotras. Entonces, me han invitado a aplicar para grants, pero como no soy una AC, y la verdad es que en este ambiente creo que no estoy segura si me atrevería a formarme como AC, pero sí me constituí como SAS.
necesitamos la formalidad y aprovechando que está Ricardo aquí y que muchas tal vez de las que están aquí también pues tienen presupuestos de responsabilidad social o de sustentabilidad en sus oficinas, piensen a largo plazo. Hay que buscar el cambio sistémico. No, ya pasaron las épocas en las que llevábamos cobijas al nevado cuando hace frío. Vamos a cambiar la política pública. Ahí está el tema, porque ahí, si lo logramos ese cambio, y ustedes elijan el tema, puede ser medio ambiente, que por supuesto yo trabajo ahí, ¿no? En mi rol Godín es adaptación al cambio climático. Puede ser medio ambiente, puede ser formalidad, ¿no? De pues nuestras delivers. ¿Cómo les ayudamos para ingresar a la formalidad? ¿Cómo las capacitamos, las profesionalizamos? ¿Cuánto hacen por las personas con discapacidad en sus centros de trabajo? Pero pensemos a largo tiempo, porque de repente dicen, es que quiero tanto impacto en 2, 3 años. Es imposible. ¿Quieres ver un cambio en el sistema? Son mínimo 10 años. Lo sabemos, es la teoría básica de la política pública, 10 años. Entonces, creo que no contesto tu pregunta, pero te transmito mi experiencia y eso hace falta. Entonces, no lo vamos a resolver en solitario, eso me queda claro. Necesitamos a los 3 sectores participando. Y hoy estamos en una casa que nace de una iniciativa privada. Creo que estamos en un lugar privilegiado para ponerlo en la agenda. Bueno, me hiciste pensar, porque de hecho ahorita que me preguntaste, dije, sí es cierto, ¿dónde he sacado el dinero para, para estar aquí? La verdad, a nosotros nos ha costado un poquito más de trabajo, porque como lo dices, realmente la mujer repartidora es invisible para muchos. Muchos creen que tú llegues con tu mochila, ya sea roja, naranja, verde, morada, azul, la que quieras, eres empleado de esa aplicación, pero no. Entonces, hay muchos tabús, hay muchos mitos. Lamentablemente, la mercadotecnia que han usado esas aplicaciones es muy engañosa porque te dicen, ay, vas a ganar 12,000 pesos a la semana y cuando no. A veces ganas 3,000 pesos a la semana y estamos hablando de jornadas de 12 horas, ¿ok? Entonces, yo ahorita, aparte de ser repartidora, me tuve que poner a trabajar en otro lado. De hecho, tengo unos jefes maravillosos. Y lo que yo empecé a hacer fue, cada día que pasara sin usar el protocolo, yo ponía en una alcancía 15 pesos. Y así lo fuimos llenando. Gracias a la magnitud que hemos llegado, que hemos así como llegué a Oxfam, así como he llegado a instituciones, como llegué a CIADE, que es Protección Civil, nos han donado, CIADE nos ha donado cursos de primeros auxilios, de defensa personal. El ERUM también nos donó en su momento igual cursos de primeros auxilios. En la pandemia, que fue donde dijimos, ¿qué vamos a hacer? En verdad, muchas mujeres repartidoras no podían salir, o cuidabas a tu familia, o salías a trabajar y te arriesgabas con el COVID. Entonces, en Juve nos donó gel, que era lo que más necesitábamos en ese momento. Entonces, nosotros nos hemos mantenido con donaciones. Sí, de repente yo así de, bueno, pues ahí, en lugar de 15 pesos ahí te van 50, ¿no? Pero sí, sí es difícil, la verdad, sí nos hemos mantenido difícil, pero también las chicas han puesto de su granito de arena, porque a veces les mando un mensaje de, chicas, ahorita estoy mal, no puedo usar, no te preocupes, nosotros le ponemos, nosotros le hacemos y nosotros sacamos copias y nosotros pues vamos y, o sea, también las chicas ponen de su granito de arena, que también yo ahí les digo que son mis niñas, ahí alguien se había molestado, pero pues ya les digo así. Entonces, de hecho sí me pusiste a pensar, digo, ¿cuánto ya se me ha ido en ese marranito? Pero sí, es muy difícil y más cuando no eres reconocido como empleado, que a fuerzas tienes que salir, si no sales un día no generas. Y pues creo que ahora sí, como diría mi mamá, ya tienes ganado el cielo por lo que estás haciendo, pero vamos a seguir adelante y si tengo que poner, pues, si tengo que sacar el puesto de papitas, la vamos a hacer, pero vamos a seguir cuidando a esas niñas.
María Ángel, ¿quieres decir algo acerca de esta última pregunta? Porque ya vi que ya se nos está acabando el tiempo. Básicamente, dicho todas, solamente agregaría el tema de que creo que es bien importante, como dijimos, que sí todos los sectores le entren, pero también todos los fondos que tienen que ver, esos fondos particulares que se enfocan a los temas de mujeres, creo que falta una visión mucho más interseccional para esos fondos, ¿no? De dónde bajamos el dinero de las tanto organizaciones o colectivos informales, de dónde empezamos a bajar ese dinero. Poquitas veces veo yo como una visión interseccional, ¿no? O sea, no hay como tantos enfoques a mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres con discapacidad, ¿no? Entre muchos, ¿no? Entonces yo diría ahí que también, no, por no dejarlo de mencionar, tenemos que seguir empujando como esa narrativa interseccional de las diferentes experiencias para que a la hora que podamos tener dinero, ¿verdad? Para poderlo ejecutar, porque sí, la mayoría lo hace voluntario de un inicio y sí hay mucho sacrificio en el tema del activismo, pero pues hay responsabilidades también estructurales y de organizaciones, entonces, bueno, tener eso en mente nada más. Vamos a cerrar la mesa. Stephanie, Aide, Odilia, María Ángel, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy en nombre de todas las instituciones que las convocamos y les damos un fuerte aplauso. Y nos quedamos muy cerquita de ustedes para seguir juntas en esta lucha. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos.